Vamos a empezar ya en nada, vamos a esperar al doctor Elías Morán. El doctor Elías Morán González, él es gastroenterólogo y hepatólogo. Y entonces pues vamos a hablar de mitos alrededor de esos temas de gastroenterología, de temas relacionados con el sistema digestivo y mitos relacionados con el hígado. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Estamos con el doctor, en vivo con el doctor Elías Morán, él es gastroenterólogo y hepatólogo. Nos vamos a dedicar este en vivo, esta hora más o menos, a platicar, a charlar sobre mitos en torno a esas cuestiones, en torno a cuestiones del sistema digestivo y del hígado. Hay muchos mitos alrededor. No sé si puedes comenzar hablando con un tema específico. Yo creo que un tema que suena mucho es la cuestión del hígado graso. Podríamos tal vez hablar en un inicio sobre los mitos, porque parece que parece una cosa muy mística o que no se explica muy bien o que las razones, al menos en redes sociales, no se explican de manera concreta. No sé si te gustaría empezar por ahí. Sí, primeramente yo, Luis, te quiero agradecer por la invitación. La verdad que tu contenido me encanta. Gracias. Me gusta mucho cómo presentas la realidad, las redes sociales, la información, como hay demasiada desinformación y la manera en la que vos estás expresando hace una lucha contra esa desinformación que generalmente los que más son afectados son los pacientes, ¿verdad? Los pobres pacientes que creen en lo primero que ven y eso generalmente puede ocasionar o ser el inicio de ciertos trastornos, ¿verdad? Bueno, Sí, no, muchas gracias y bienvenido. Estoy muy emocionado de hacer estos temas porque tú como experto en estos temas, pues vamos a hablar respecto a todos los mitos relacionados que también son relacionados con nutrición, las cuestiones sí, del sistema del sistema digestivo y las cuestiones del hígado son temas que también van ligados a cosas relacionadas con nutrición y se escucha un montón de cosas, ¿no? así Entonces, es. les decía, bueno, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Aquí tienes tu casa. Y pues vamos si te gustaría abordar primero el tema del hígado graso. Quisieras explicar qué es y cuáles son las causas principales. Y bueno, el hígado graso para comprender es el exceso de grasa acumulada en el hígado. Ahora, el hígado tiene una capacidad de hasta el 5% de su peso a grasa, que se considera normal, pero cuando ya supera esa cantidad, el hígado ya comienza a tener posibles efectos inflamatorios a nivel del mismo, ¿verdad? Y sus consecuencias. Pero realmente quiero decir que esa es la nomenclatura, el nombre de hígado graso hoy en día cambió, ¿verdad? No lo llamamos hígado graso local, ahora un nombre un poco más científico, ¿sí? Se llama hígado esteatóxico asociado a disfunción metabólica. Parece algo un trabalengua lo que estoy diciendo. Lo que voy es que ahora la terminología del hígado graso está más ligado a la cuestión de la salud metabólica. Sí, todo lo que gira en torno a la resistencia de la insulina, al exceso de triglicéridos en la sangre, de sedentarismo, hipertensión, todo conlleva que el hígado, de una manera equivocada, almacene la grasa. Eso generalmente la grasa tiene los efectos secundarios. Eso es para entender que es el hígado graso. El Perfecto. problema es que yo encuentro hoy en día en redes sociales es que es cierto, es importante conocer y prevenir el hígado graso. Ahora, el concepto de generar temor, generar pasión por tener hígado graso, vas a morir, vas a tener cirrosis como tal. No tan así. Obvio que hay que cuidarse, pero antes de tener miedo a tener hígado graso y su consecuencia, creo que primero tenemos que entender que tiene un hígado graso. Correcto. ¿Sí? Entonces, a ver, estoy abierto a las preguntas, no sé si vamos a hacer con preguntas o Yo, si me quería hacer una pregunta relacionada con eso, ¿verdad? yo podemos empezar con una explicación de las causas y ahorita si hay preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas, preferentemente en la caja de preguntas para que ahí estén puestas y no se pierdan entre los comentarios. Perfecto. Sí, hay muchos mitos relacionados al hígado graso. Uy, un Hay montón. muchísimo. En mi día a día en la consulta, como también soy gastroenterólogo, entonces la consulta, bueno, si puedo desmentir el primer mito del hígado graso, Adelante. es, ¿tiene síntomas del hígado graso, sí o no? Esa es la primera pregunta que todos los pacientes me hacen, ¿verdad? Ujú. Yo le digo en primera instancia que no. El hígado es uno de los pocos órganos que no tiene sensibilidad al olor. O sea, no es como que ahora te da el hígado y te va a doler. Lo que duele es la cápsula que lo rodea. Tiene como una caparazón el hígado que se llama cápsula de Gleason, se llama. Y esa cápsula sí tiene terminaciones nerviosas. Entonces, cuando uno tiene una molestia abdominal y culparle directamente, eso es hígado graso.
ahí estamos apretando muchísimo al diagnóstico y ahí lo primero que tenemos que hacer es siempre una buena historia clínica, conocer la historia del paciente, qué medicamento está recibiendo y bueno, vamos a ver ya la medicación y todo, el antecedente del paciente es muy importante. Entonces, si igual por ahí alguien está leyendo ahora mismo y seguramente creo que más de la mitad piensa que su molestia del hígado es por dolor abdominal, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Claro. Y es lo que mencionas es antes de sacar alguna conclusión o autodiagnosticarse, hay que diagnosticarse, ir con un profesional de la salud que diagnostique correctamente que efectivamente una persona tiene hígado graso. Tiene que acudir con un profesional como tú para que efectivamente pueda decir si la persona tiene hígado graso o no. Porque luego puede ver un video en YouTube y si usted siente esto y tiene esto y así una serie de cosas. Yo tengo eso, entonces tal vez yo tengo hígado graso y puede no ser el caso. Y te llevar a seguir un protocolo que no necesariamente te va a ayudar específicamente para el hígado graso. Sí, sí, yo creo que es muy peligroso que una persona que no te conoce, no sé tu historial médico, no te conoce como tal, ¿verdad? No conoce tu entorno, que directamente dice tal cosa, hace esto. O sea, hay recomendaciones que podemos hacer en general, pero me parece que hoy en día en las redes sociales hay demasiadas recomendaciones estrictas que no para todos. Entonces, incluido el hígado graso, se habla mucho de la fructosa, por ejemplo, Sí. se habla de los ultraprocesados. Sabemos que es una recomendación muy importante, pero yo te hablo del equilibrio, no poniendo los extremos. Es imposible, ¿verdad? Y si alguien lo hace, es insostenible en el tiempo, ¿verdad? Claro, yo te quería preguntar, y seguramente como tú no sabes, hay una relación directa casi por un montón de factores. Pero si una persona, y aquí estamos describiendo, no juzgando, si una persona tiene primero predisposición genética a tener hígado graso y además es sedentaria, de nuevo, describiendo, no juzgando, extremadamente sedentaria, consume consistentemente un exceso de calorías para sus requerimientos para mantener su peso y tiene un exceso de grasa corporal en general, esa persona tiene factores de riesgo importantes para poder generar hígado, porque está muy ligado también con el ver un exceso consistentemente de calorías para los alimentos de esa persona, porque es una cuestión en donde consistentemente la persona está en un superávit calórico, ese calórico se guarda en forma de grasa corporal y esa grasa corporal puede ser grasa visceral y esa grasa visceral puede ser grasa que también es parte de lo que ocasiona el problema del hígado graso. Yo quería algo que tú puedas decirlos con tu expertise, pero es una de las claves prácticamente del hígado graso. Es así como si la palabra exacta es el exceso de calorías, ¿verdad? El cuerpo almacena el exceso de grasa, o sea, el exceso de calorías en forma de grasa, ¿verdad? El mecanismo que tiene el organismo para poder saber cómo almacenar, ¿verdad? Ese exceso, como una moneda energética, lo guarda en grasa para que eventualmente, si por ahí lo necesite, vaya saliendo ahí, ¿verdad? El hígado es el órgano principal de almacenamiento, ¿verdad? De lo que es la glucosa, que es la moneda energética, yo le digo, dinero que las células usan para poder funcionar y cuando eso ya está sobrepasado lo transforma en grasa, ¿verdad? Y es así como está diciendo, es así mismo, el exceso de calorías y además saber que el hígado es el reflejo de la salud metabólica, ¿verdad? Es un espejo, una persona que está excedido en calorías, no te cuidan una actividad física, por ejemplo, estás comiendo demasiado, mucho alimento que finalmente se ponen y hacen que haya más grasa. Entonces, una llamada de atención de que algo lo pasa. Pero también hay algo que dijiste muy importante, porque todos tienen hígado graso, ¿verdad? Hay una cierta predisposición genética también. De hecho, hay 3 fenotipos de hígado graso y uno es muy agresivo que sí tiende a tener peor pronóstico, ¿verdad? Claro. Sí, hay un montón de factores, como digo, los genéticos, la predisposición genética y un montón de factores en el estilo de vida de la persona. Muchas puede ser por decisión propia o no, un trabajo que pues la persona no le permite mucho movimiento, o cuestiones de ese tipo. Pero que llevan a la persona al sedentarismo y a consistentemente comer un exceso de calorías, pues eso se forma de grasa corporal y parte de esa grasa corporal que se almacena puede ser también dentro de la predisposición genética de las personas. Hay quienes tienden a guardar más grasa corporal, más de forma de grasa visceral, todos guardan de todo tipo,
pero hay gente que particularmente tiende a guardar grasa corporal en los órganos, en las vísceras, y parte de eso es en el hígado. Y entonces tiene mucho que ver, como dices, con cuestiones del estilo de vida. Si la persona tiende más activa, si la persona tiende a controlar su ingesta energética o tiene un balance energético adecuado, si mantiene una composición corporal adecuada, es menos y menos probable que sus tasas de riesgo disminuyan. ¿Sí? Totalmente, totalmente así, ¿verdad? No, yo diría que el hígado ya es el mecanismo de salvataje, ¿verdad? También está relacionado al almacenamiento de grasa, la obesidad central, la adiposidad central también, está ligado ahora también con eso, ¿verdad? Y ahí, bueno, después la gente se lo que estará preguntándose, y bueno, esa grasa en exceso es lo que me ocasiona síntomas y de vuelta a lo que se están conectando recientemente, le digo que ahora eso no genera síntomas. En primera instancia, digo ya, aclarando, porque como que tiene sus fases también, ¿verdad? Tiene su proceso de tu evolución cuando la enfermedad va progresando, ya cuando hay mucho tiempo, día, abrazo, sí, claro que ya puede haber otros cambios. Sí, ya, pero ya es cuando tiene una progresión más avanzada la enfermedad o más grave, por así decirlo, ¿no? Es así y es un porcentaje importante. Uno de cada cinco personas o casi dos de cada cinco personas van a producir una inflamación del hígado que se puede traducir, se puede ver en el resultado del laboratorio, por ejemplo, que hay una acción en el hepatograma, en el perfil hepático, que hay ya de una esteatohepatitis, ¿verdad? Es un tema que habla cuando ya hay sí cierto grado de inflamación y después si eso va progresando, aproximadamente de ese porcentaje, un 5% de eso puede evolucionar a lo que es ya un camino probablemente sin no diría yo, que es la fibrosis se llena de cicatriz hígado, se va achicando y finalmente la cirrosis. Y ahí lo que, si uno pone en Google, ¿verdad? Y ahora y te va a salir un hígado cirrótico, un hígado enfermo. Claro que Es va a cuando, pasar eso es cuando ya también, empieza ¿verdad? a perder la capacidad de cumplir su función. Se va a vez más Sí. difícil. Y es Sí, cuando empieza a ver. primero se anda el hígado, por eso uno a lo mejor leen en su estudio de ultrasonido acá lo llamamos más ecografía, el hígado ha aumentado. El hígado tiene aumentado y hablan de la esteatosis hepática, ahora se ve así color blanquecino en la ecografía y eso intuye que es un hígado graso. Pero si en etapa más avanzada, ahí sí podrían aparecer síntomas cuando ya hay una fibrosis muy avanzada, una cirrosis muy avanzada en la que ya hay complicaciones porque el hígado ya está muy enfermo. Ahí Claro. sí ya hay Y síntomas, es, ¿verdad? y es a donde no quiere llegar la gente. Es el miedo de, bueno, es que primero yo no quiero tener hígado graso porque pues puede pasar todo eso. Pero de nuevo, si no tiene claro los conceptos o lo que te puede llevar a tener hígado graso, sigue siendo muy como mitificado, muy místico el asunto. Y realmente nos va principalmente descartando cuestiones de predisposición genética, porque hay personas que pueden tener más predisposición que otras. Mucho reside o mucho recae en el estilo de vida. Actividad física regular, relacionada y no relacionada con el ejercicio, eso hace que te muevas, hace que mantengas un balance energético adecuado, que puedas hacer ejercicio, desarrollar masa muscular, no acumular un exceso de grasa corporal, que para algunas personas puede ser mayor factor de riesgo que otras, pero todo en el principal, el balance energético de una persona. Si consistentemente está consumiendo más calorías de las que gasta, pues va a estar acumulando grasa corporal. Esa grasa corporal puede ser parte de grasa visceral y esa grasa visceral puede ser parte de esa grasa que se encuentra en el área del hígado. Y es lo que lleva a la cuestión de poder tener o de desarrollar hígado graso. Entonces, ¿cómo se cura? Salvo que me gustaría que hablemos un poco, que comenten un aspecto, es mucho tiene que ver la cuestión del estilo de vida. Totalmente, y es lo primero que hay que hacer y a veces es más que suficiente. Sí. Ahí estoy con los tratamientos que de repente se ofrecen, ahí al estar hablando de una marca ahí Sí. de suplementos. En primer lugar hay que saber que el hígado graso no requiere de ninguna pastilla, no hay una medicación. Para sacar la grasa del hígado no existe. Exacto. Si bien hay tratamientos para los que están muy enfermos, claro que sí, ahora hace poco se aprobó una medicación, pero es bien para grupos bien selectivos. Claro. Entonces, lo primero es modificar los estilos de vida, hacer que un déficit calórico en el paciente para que vaya quemando en sus ácidos grasos que estamos hablando, ¿verdad? Claro.
para que eso vaya desapareciendo, para que la gente pueda entender un poquito, sería así el concepto. Y también la dieta, hay que saber que sí hay ciertos alimentos que están relacionados con una acumulación de grasa directamente, y sí hay metabolismo de la fructosa también, que tanto se habla, pero un enfoque un poco controvertido muchas veces. Pero sigue en una cuestión, aunque haya ciertos alimentos que yo no, es que esto es fructosa y la fructosa la metaboliza el hígado, de igual forma el cuerpo tiene necesidades energéticas, el cuerpo requiere utilizar la energía que tú estás consumiendo. Y entonces lo principal es mantener un balance energético adecuado, hacer ejercicio, y si la persona tiene un exceso importante de grasa corporal, pues a través de cosas que la hagan feliz generalmente, pues si es una cuestión de emergencia, puede ser un protocolo de una dieta, que podemos después discutir eso, porque muchas veces por eso vuelve a caer. Digamos que una persona de hígado graso se le da un protocolo de una dieta muy estricta, muy hipocalórica y actividad física. Y la persona logra salir del hígado graso porque pierde grasa corporal. Al perder grasa corporal en un déficit calórico y actividad física, la persona pierde grasa corporal, incluida la grasa visceral, que es la que está causando problemas de hígado graso. Pero como el protocolo fue muy estricto y fuera de la realidad de la persona, una vez que termina el tratamiento, ¿ahora qué? Yo creo que es importante también discutir con o sea, el médico paciente, discutir, a ver, esto no hace, se te va a curar y ya estás libre. O sea, puede volver a ocurrir una situación así, ¿no? Y por eso creo que lo que hace debe ser cosas que puedan ser sostenibles, o que la persona pueda cambiar, la persona pueda hacer en el tiempo que no sea algo imposible sostener. Ujú. Por así, Es así, y la palabra de ahí la sostenible. claro. Es muy fácil a un paciente someter una dieta estricta y obvio que va a desaparecer el hígado graso, pero a expensas de que a un cambio restrictivo en la dieta, el paciente está contento, no está conforme, y a lo brusco. Debe ser algo progresivo, algo que hay que ir viendo, hay que ser individualizado, Sí, eso es algo importante, y no se le puede dar una dieta de cajón, como se dice a todos los pacientes con hígado graso. claro. Entonces ahí tiene que ser Claro. personalizado, totalmente. Creo yo también que va ligado a todos estos como remedios o soluciones que hay, o protocolos que hay en redes sociales, que no, es que yo tenía hígado graso, o mi tío tenía hígado graso, pero hizo el tal por tal de tal cosa y se le quitó el hígado graso. Primero, o sea, anecdótico, ¿verdad? Pero lo siguiente es, si acaso eso fue lo que le ayudó, no por el protocolo en sí, sino porque si el protocolo era tomarte un jugo de zanahoria porque sabe que tantos tiempos y nada más, pues la persona estaba consumiendo una cantidad extremadamente pequeña de calorías, estaba en una dieta extremadamente hipocalórica y perdió grasa corporal a un ritmo acelerado, suficiente para detener el avance o revertir o curar el asunto del hígado graso. Pero si no tiene entendimiento de que fue por eso, de estar en una dieta extremadamente hipocalórica y específica, pues que es por el protocolo mágico, ¿no? Que no es así. Es así mismo. Imagínate un paciente que tenga hígado graso y hace una dieta hipocalórica, baja en calorías, y a la parte de un suplemento mágico, Que tienes que pasarte la grasa en el para que funcione, para que ahora sí funcione bien. Así es. Además que va a estar dinero, vas a pensar que fue por eso lo que mejoraste. Hablaste del protocolo de la zanahoria, que está tan de moda ¿Y también. qué crees de estas cosas de zanahoria? Y además, este aceite de tal, en particular específico, Aceite de orégano se habla también mucho. uy, pues ¿dónde consigo aceite de orégano? Ay, afortunadamente esta misma persona que me dice que tengo que tomar aceite de orégano también me vende el aceite de orégano, ¿verdad? Y puedo agarrar el paquete de 10 frasquitos de aceite de orégano por tanto, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Es así, y bueno, uno piensa que este profesional, o se hacen llamar profesionales, me quiere ayudar, me está diciendo algo que me están escondiendo información, y él te revela una información que nunca antes ha visto, y saca ahí la medicación o suplemento o lo que sea. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema, y la gente no entiende por qué, ¿verdad? Piensa que tomando esa medicación la grasa lo va a sacar, ¿verdad? Es como Sí, que... como que va a depurar el hígado graso, es Ujú. una magia, y pues no. Y el hígado graso tiene el mecanismo perfecto para depuración, que es el órgano, para que la gente no entiende, que no sabe, el órgano se encarga de transformar todos los medicamentos que estás consumiendo, todo lo que sea alcohol, el hígado se encarga de poder eliminar, de depurar, esa es la palabra, de desintoxicar. Entonces, no hace falta lo más. Es un hígado, es un órgano bellísimo. La gente dice, ¿qué tengo que hacer para desintoxicarme? ¿Qué tengo que... ¿Tiene usted un hígado? Sí,
O sea, el hígado se encarga de que no estén circulando cosas en la sangre que no deben estar circulando. Es un órgano religioso. es así mismo, es así mismo. Y creo que yo había escuchado hay que o hablar sobre la distinción, que creo que realmente la distinción en sí no es tanto, pero sí por ejemplo en inglés es fatty liver disease y es non-alcoholic fatty liver disease, o sea, lo dividen entre causado por alcohol y no causado por alcohol. No sé cuál es el término correcto, perdí el término exacto, pero uno es relacionado con el consumo excesivo de alcohol, que de igual forma sigue siendo una cuestión de consumo excesivo de calorías. Sigue siendo justamente el cambio del término, más que nada, fue para no, por así decirlo, estigmatizar al grupo de pacientes, ¿verdad? Anteriormente se pensaba, hígado graso era no alcohólico, hígado graso alcohólico. Entonces uno piensa, él tiene hígado graso por el alcohol, sí, el exceso de caloría que produce finalmente que haya una toxicidad por la grasa finalmente, y el hígado no graso que también, ¿verdad? Así como dijiste, finalmente el mecanismo es muy similar. El hecho de que la causa, ¿verdad? Entonces eso también, a partir del año pasado, en junio, hubo unos años de se cambiaba el nombre, no vamos a llamarle, y cambió el término generalmente, o sea, se cambió, ¿verdad? Y ya le quiere más llamar hígado graso no alcohólico, ¿sí? Pero sí, porque se vio que hay personas que tienen ambas causas. Consumen alcohol y al mismo tiempo también un problema metabólico. Se alimentan mal, ¿verdad? Exceso de calorías, eso sedentario. Entonces, ahora eso se divide un poco más complejo, ¿verdad? En 4 grupos, pero son siempre más que nada para hacer algo, una mención en los términos, ¿sí? Ya. Todo siempre es, la causa principal es esta que ya hemos estado discutiendo varias veces, es una cuestión de estilo de vida, predisposición genética y sobre todo, más específicamente, un consumo excesivo y recurrente de calorías para las necesidades de una persona. Porque eso es, no puedes, el hígado graso, pues, el término adecuado del hígado graso no es no aparece esa grasa de la nada, ¿verdad? Es que, o sea, tú tienes que, a través del alimento y a través de la física que haces o no haces, es donde es como que si tú consumes más consistentemente más calorías de las que estás gastando, pues eso se va acumulando y depende de tu predisposición genética, se puede acumular más en las vísceras, incluyendo el hígado, y que lo que te lleva eso específicamente en todos los casos, sea de alcohol o no alcohol, o tengan síndrome metabólico, porque síndrome metabólico también es una cuestión así medio mística. Entonces todo lo que tiene una persona o puede tener una persona relacionada con una persona que tiene un exceso de grasa corporal o sobrepeso en sí, resistencia a la insulina, glucosa alta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso abarca lo que es un término como paraguas, que es síndrome metabólico. Así, para la gente que depende, uno le dice tener síndrome metabólico, medio complejo, depende de entender, pero prácticamente es cuando el cuerpo no está realizando su función de poder distribuir adecuadamente las calorías, de poder hacer consumo adecuado de lo que son los nutrientes en cuanto hablando de carbohidratos principalmente y almacenar y diferente la grasa, ¿verdad? Claro. Entonces, el síndrome metabólico, si alguien puede googlearlo, se puede googlear, no hay ningún problema para informarse. El síndrome metabólico también lo mismo, ¿verdad? Es una definición en la que se cumplen unos cuantos criterios y dijeron, bueno, vamos a llamarle síndrome metabólico a esto. Que también se usa, los charlatanes usan mucho ese síndrome metabólico como algo místico, algo extraño. Y que no, la descripción es una descripción paraguas en donde si tienes resistencia a la insulina, si tienes síndrome de ovario poliquístico, si tienes glucosa alta, si tienes triglicéridos altos, si tienes todo eso, pues todo eso es relacionado de personas que tienen un exceso de grasa corporal y nada más, es lo que suelen tener esas personas y es lo que se considera como síndrome metabólico, pero no es nada místico, por decirlo, ¿no? Claro, es una definición, es un término que usa para englobar varias cosas de una vez, ¿verdad? Claro. Entonces, Claro, y muchos dicen, bueno, es que ¿cómo tengo el metabólico? Pues un montón de cosas, y de nuevo, así como el hígado graso, mucho se remite al estilo de vida y predisposición. Si la persona es sedentaria o sedentaria, si es activa,
si mantiene un balance energético adecuado, si no tiene un historial de diabetes o todo eso engloba las posibilidades de que esta persona pueda o no desarrollar todas estas cosas. Es así, ya mucho lo que es la diabetes, ¿verdad? La diabetes, tenés que saber que casi el 70% de los pacientes que tienen diabetes tienen hígado graso. Entonces ahí la idea de dónde viene la cuestión, ¿verdad? Hablando de diabetes tipo 2, que la causa principal prácticamente de todos los casos tipo 2 es tener un exceso de grasa corporal, que es un mismo factor de riesgo para tener hígado graso. Entonces es por eso, como justamente Así dices, es, personas que tienen hígado graso muy posiblemente también tengan resistencia a la insulina o ya tengan diabetes tipo 2. así es, y aparte de un hígado graso, entonces tenemos que evaluar cómo está la cuestión del azúcar, ¿verdad? Primero tenemos que ver valores de triglicéridos y bueno, hacer un autoexamen de qué estamos haciendo mal, ¿verdad? Claro. Y bueno, y hacer pequeños cambios, ¿verdad? Claro, y muchos remites también de nuevo al estilo de vida. Las pastillas, la metformina y cosas así pueden ayudar, por ejemplo, en la cuestión de diabetes, pero es en sí cambios sostenibles en el estilo de vida, lo cual hace que la persona pierda grasa corporal a través de estar en un déficit calórico sostenido, lo que va a ayudarle a que pues, también se elimine diabetes, resistencia a la insulina y cosas como el hígado graso, porque todo eso se mitifica. Bueno, tú lo ves en redes sociales, se mistifica demasiado y como la solución y la cura y nadie te quiere decir, pues eso es justamente lo que estamos diciendo en el Así episodio, es, eso es, así es. Así, eso y es. esa es una cosa que comparto muchísimo contigo, por eso que me encanta la manera en la que vos transmitís la información, porque de alguna manera tenemos que poner frente a eso, porque es algo que se está saliendo de las manos, ¿verdad? Ya basta, ¿verdad? Está muy, Entonces hay que ser más sencillo, hay que ser práctico. ¿Para qué complicar la medicina, el tratamiento? Es bien sencillo. claro, Entonces, como dije, ¿cómo se cura el hígado graso? Tratando los factores de riesgo, ¿verdad? Tratar la diabetes, tratar los niveles de triglicéridos, la actividad física. Algo muy importante también faltó a lo mejor nombrar es la actividad, el aumento de la masa muscular, ejercicio de fuerza, resistencia. Eso es muy importante también porque te va a ayudar a perder más calorías sí, y ayudar al metabolismo de lo que sea la resistencia a la insulina. claro, Entonces, eso es el tratamiento, ¿verdad? Ahora, si hablamos ya de gente muy enferma, que tiene ahora que tiene cirrosis, eso es lo menos frecuente y eso hay ya que ver con las consultas, ¿verdad? claro. Entonces, así mismo es la Lo cuestión más, con el hígado graso. lo más importante pues, es la cuestión de la prevención. Y muchos, esto es justamente lo que les estamos comentando. O sea, ¿cómo previenes el hígado graso? Mucho es estilo de vida. Totalmente, es lo más importante. Puedes tener predicción genética en tu familia, además, porque son enfermedades crónicas de hígado graso, diabetes tipo 2, todo eso. Pero haz cosas que te gusten hacer, que involucren movimiento, que nadie te diga qué tienes que hacer. Te gusta salir a sacar a pasear los perros, pues sácalos a pasear más. Te gusta jugar con tus hijos, no es un obstáculo para hacer ejercicio. Jugar con tus hijos es actividad. Limpia la Amén. casa, moverte en general, el movimiento, ¿no? Y bien, Totalmente. no es que haya alimentos que tengas que comer y que no tengas que comer, es lograr un balance energético adecuado. Si haces demasiada restricción en cosas, sucede que todo lo que te privas, pues luego destruenas y todo lo que te estás privando vas y lo consumes en exceso y no contribuye a los factores de riesgo de enfermedades como hígado graso o diabetes. Sí, hablaste es importante el exceso de la restricción alimentaria, que algo que veo mucha gente es que llegan al límite de un trastorno de alimentación, ¿verdad? Claro, Porque claro, ya no saben qué comer, tienen una lista de prohibidos y tienen eso en la mente, entonces cuando salen, no sé, un evento, las relaciones sociales, amigos, cumpleaños, están en la mente constantemente eso, ¿verdad? oye, Entonces, sí, debe ser un estrés y ansiedad tremendo, porque sientes tú que si comes algo de eso que supuestamente no debes de comer, ya lo comiste y ya, o sea, que una papa así frita, es, ya empeoró tu hígado graso y no es totalmente. así. No debería ser Totalmente. El hígado es algo que va apareciendo de a poquito, ¿verdad? Es algo que va con el tiempo. Esto ya tiene años de evolución. Si te estás cuidando general y cambias tu estilo de vida, bien, súper bien. De vez en cuando puedes tener nosotros le decimos los gustos, sí, ¿verdad? Porque no tenemos que olvidar, alguien justamente habló de la parte psicológica. En todas las enfermedades, lastimosamente, ahora me da culpa de parte de la medicina también. No olvidamos mucho del factor psicológico, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante.
importante a la hora de hacer cualquier tipo de tratamiento, y específicamente en los pacientes con hígado graso que tienen de repente ciertos trastornos de alimentación, por ejemplo, ansiedad, ¿verdad? Mucha ansiedad y de repente Uy, la comida, eso, ¿verdad? sí, sí, Entonces, tratar de esa manera, darle a entender al paciente que entienda el concepto es más importante que decir, sabes que evita esto, si no vas a morir, vas a tener cirrosis, vas a morir. sí, Eso no debe ser el enfoque, ¿verdad? sí, Sino que sí claro, es un enfoque más de que entre conciencia, de que aprenda, de por qué, ¿verdad? Entonces poner todas las cartas en la mesa y el paciente finalmente decidir y generalmente acepta y cuando comprende es muy distinto, ¿verdad? claro. No, pues, y profesionales de la salud como tú que ven las cosas de una manera más holística, le dicen al paciente cuál es. O sea, no es una cuestión de satanizar o de no, no, es prohibido esto y esto y esto y te vas a morir porque si comes una sola papa frita te vas a morir. No, es una cuestión de cambiar estilo de vida principalmente, ¿no? Amigo. Y es importante porque hay profesionales de la salud que por alguna cuestión de desconocimiento o así, hasta te mandan, hígado graso, aquí está, ellos mismos, un protocolo de alimentos, no esto, no lo otro, no embutidos, no papas fritas, no galletitas, nada de eso, nunca más, ya no puedes comer porque si no, una sola galleta que tú comas ya, y pues imagínate la carga psicológica de eso, el estrés o demás, ya no puedes, no. Y no nada más de la Eso. persona, sino de la familia también. Porque el señor, la señora, la Eh, persona que tiene hígado vive con gente y es, no, o sea, pues ver la angustia de la persona que pues es que me dijeron que ya no puedo comer nada de eso nunca más en la vida. Y puede llegar a cuestiones de que se hartan o que buscan comer esos alimentos a escondidas, no solo los comen, sino los comen en exceso, porque es oportunidad cuando están haciendo las escondidas y nada de eso contribuye a los factores de riesgo principales que es el estar consistentemente comiendo un exceso de calorías para los requerimientos de una persona, Es ¿verdad? así. Es algo, como dijiste, consistentemente un balance positivo de calorías, principalmente mucho en los carbohidratos y bueno, y así como dijiste, ¿verdad? También cuidamos o estimamos al paciente cuando hago de esa manera. Entonces, Sí, yo creo que acá lo importante es la empatía, conocer el entorno del paciente. ¿Por qué eso? ¿Verdad? Yo creo que conocer por qué de repente muchos somos privilegiados, gracias a Dios, yo digo, de tener diversidad de fuentes de alimentación. Yo puedo elegir que sí, pero hay muchas personas que quizás no tienen otra, ¿sí? Entonces, lastimosamente, en ese grupo de pacientes, bueno, hay que hacer de alguna manera buscar un equilibrio, ¿sí? Quizá la lesión no es, bueno, entonces hay que hacer una actividad física. Es como sabemos que mucha gente de repente por problemas de acceso a la salud o problemas ya sea económicas, es muy distinto. Entonces, no podemos ser bien muy estrictos de repente en ciertas personas sí. y exigir demasiado, Si ¿verdad? por ejemplo, no sé, y si va ligado a, no, nada más consume alimentos de tal, oye, no hay en mi área, y no es necesario, la recomendación no es realmente necesaria, solo come este tipo de alimentos y estas marcas de alimentos y que no tengan no sé qué, y que no tengan, que nada de eso realmente contribuye a lo principal, que la persona dentro de sus posibilidades se mueva más y alcance un balance energético adecuado para que empiece a perder grasa corporal. Y eso puede ser dentro de su entorno y su entorno tal cual como dices, puede estar limitado por varios factores, pero es entender la situación, el contexto del paciente y poder entonces darle una solución que esté de acuerdo al entorno en el que está. Porque finalmente, como decimos, cuestiones en el estilo de vida es lo que va a determinar o va a hacer que la persona deje de padecer hígado graso o que prevenga que tenga hígado graso. Y entonces, si digamos, no, oye, tú eres una persona que está todo el tiempo en el trabajo, bueno, pues mueve las piernas abajo, o salte, o muévete, o párate, busca maneras de moverte. Y lo mismo para cuestiones de alimentación. Si la selección de alimentos es muy limitada, pues entender que la selección de alimentos de la persona es limitada y pues poder ayudar. Totalmente, hay que cambiar depende del estilo de vida, al trabajo, por ejemplo, que se usa la escalera en vez del ascensor, estacionar más lejos del trabajo, caminar 3 cuadras, Cositas de ese tipo. tener en la casa mancuerna, acá se llama mancuerna para hacer un poco de pesa, hacer Sí, sentadilla, lo que sea y que se puedas puede, hacer. Y así porque es. si también puedes
que, no sé, el doctor diga una prescripción muy específica de ejercicio, tienes que ir al gimnasio, ni dinero tengo para pagar el gimnasio, o sea, ¿cómo? Y si no es el gimnasio, entonces ya no puedo hacer nada, o tienes que hacer tantos minutos en la bicicleta. Señor, yo no tengo bicicleta, no sé dónde voy a conseguirla, pues es que me dijeron que tenía que hacer, no necesariamente. Entonces, Totalmente. esas cosas son fundamentales. Es un tema muy importante porque digo, mismo de que se hace muy místico, la gente no entiende la causa y mucho menos la solución. Y gracias a profesionales como tú, la gente puede empezar a entender realmente qué es lo que se debe hacer, ¿no? Así es, muchas gracias. Yo siempre le doy el enfoque integral al paciente, Y, ¿verdad? O sea, y es muy muy interesante, importante. clavado a tu cuenta y compartes muchos artículos. Eres un profesional de la salud que no solo un profesional de la salud, sino también sabes interpretar información científica correcta, algo que no es por default en muchos profesionales de la salud, lamentablemente, pero tú sabes interpretar correctamente información científica y gracias a eso puedes dar mejores prescripciones a tus pacientes. Y yo creo que eso es fundamental, es algo que haces tú y es algo que pues, es una gran cualidad de tu parte. Bueno, muchas gracias por eso. Y acá lo importante es que saber algo. No todos los estudios que están publicados, la conclusión, no ya, y trato de agarrar esa idea, mi creencia y tergiversar la Sí, información. Doc, es que, Porque perdón, yo he visto sí, doctores que es que a mí ya no me recomendaron el refresco sin calorías porque tiene el doble de sodio que la el coca aspartame normal. también que se habla bien, Ajá. ¿verdad? Los Ajá. edulcorantes. Sí. Y el doctor, oye, pues empezó a ver realmente cuánto tiene de sodio. O sea, si una lata de refresco normal tiene, no sé, 50 o 20 miligramos de sodio, la de refrescos sin calorías tiene 40. Y eso es el doble, 40 miligramos de sodio es nada. Entonces, y Así si no es, sabes interpretar, pero así ahí es. viene hay un paper que examina las cantidades de sodio en refrescos y si tú nada más lees sin interpretar correctamente, pues ahí dice, los refrescos sin calorías tienen 100% más de sodio que los otros. Y si no sabes interpretarlo bien, pues tú transmites o aplicas incorrectamente la información al paciente. Y eso le causa algún trauma hasta de por vida, porque se le queda. Totalmente. Va Es- al doctor y se le dio ese momento que le dijo y ya se lleva esa información errónea por el resto de su vida. Eso es muy importante, porque o sea, tenemos que ser conscientes que lo que nosotros hablamos, por el hecho de, bueno, en el caso de médico, y quizá, bueno, tener doctor ahí en mi iniciales, es muy distinto a lo que yo diga a otra persona por el simple hecho que la gente piensa, bueno, cierto estatus, ¿verdad? Yo en verdad no creo como tal así, pero va a creer la información Sí, y puede ser que le cambie totalmente el chip de la cabeza, ¿verdad? A partir de ahí ya tiene ese concepto, ¿verdad? porque Y luego, lo dijo mi doctor, y es tal cual lo dicen los médicos, la gente tiene esa confianza en el médico. Entonces, totalmente. Por eso tenemos mucho cuidado a la hora de dar información y la manera de presentar la información. claro, Quizá, bueno, puede ser título llamativo, pero luego decir la realidad en la descripción, ¿verdad? Como está, no ser alarmista, ¿verdad? Y algo muy importante que dijiste los estudios, el problema es que algunos estudios, los que están bien, tienen que saber que los estudios se dividen por niveles de calidad y evidencia. Entonces es muy distinto hacer un estudio con 20 personas que hacer un estudio con 200.000 personas, por correcto. ejemplo. Entonces, poner que a mí me funcionó bien el tratamiento con 20 personas. 80% de los pacientes mejoraron con tal cosa, pero tenés 20 personas. O sea, pudo haber sido al azar, una cuestión de suerte. Sí, sí, Es un bastante estudio, totalmente. Entonces, y ahí te hablan de personas que se hacen ya por mucha cantidad de personas. Y hay que tener los ciertos criterios de calidad, es muy importante, porque si no puede tener un resultado sesgado, significa un resultado equivocado, porque se toma mal unos cuantos puntos de, qué sé yo, criterios de inclusión, nosotros le decimos. Por ejemplo, al que yo le digo a los pacientes, ustedes saben, lo que está escuchando, que hace pensaba que la causa del cáncer de pulmón era el café. No sé si ustedes sabían, era un súper antiguo Ok, errado. Y después se vio que el problema no era el café, el problema es que la mayoría del café también fumaban. ¿Sí? entonces, Ah, voy. correcto. Entonces, Así es.
Finalmente el problema era el cigarrillo, después un estudio y se le culpaba, imagínate, se le culpaba al café que era el cáncer de pulmón y era el cigarrillo. Entonces, para que entiendan más los estudios cómo hay que hacer, ¿verdad? Y pudo haber sido un estudio bien hecho con los parámetros bien establecidos y demás, pero el estudio fue preguntarle a 100.000 personas que si tomaban café y si tenían problemas de los pulmones. ¿Toman el café? Sí. ¿Tienen problemas de pulmones? Sí. Y le preguntan a 100.000 personas. Y entonces, conclusión, una correlación entre el consumo de café y enfermedades pulmonares o el cáncer de pulmón. Y no es así, pero en sí los parámetros del estudio, los estudios en sí están correctos, por así decirlo. Eso también es muy importante definir. Una cosa es asociación o correlación y otra es la causa. Sí. Por ejemplo, cuando usted que el consumo de tal cosa está asociado a, ¿verdad? Hay una asociación, pero no sabe exactamente cuál es la causa principal. Entonces uno supone, ok, puede que esto sea. Y siempre cuando uno informa, siempre en los estudios, siempre en la parte de la discusión, te dicen, se requiere más estudios para comprobar esto, ¿verdad? Hasta los mismos investigadores no te están confirmando siempre. Hay estudios que son bien drásticos, claro que sí, pero la mayoría de los estudios siempre son estudios que te dicen que podría, ¿verdad? Podría que no, tiene su ventaja, tiene su fortaleza la debilidad de cada estudio. Entonces, muy importante es cuando uno va a hablar de evidencia científica tener en cuenta que sea de alta calidad, ¿sí? Claro. Y nadie alta, ¿verdad? O sea, de alta calidad, evidencia alta y que esté correctamente interpretada hacia el tema que uno, hacia el tema en específico, para poder interpretarlo. No, nos quedan unos 10 minutos, no sé si hay unas preguntas, vamos a ver si podemos rápidamente. Sí, vamos a responder sobre la gente que quiere tener cuántas. Bueno, a ver, supongo que esta es una pregunta para hacer. ¿Cómo se puede tratar el síndrome de Gilbert? Ok, el síndrome de Gilbert es un trastorno benigno, ¿verdad? En el cual tenemos que saber que la bilirrubina que tenemos en el cuerpo, que es un desecho de los glóbulos rojos, ¿verdad? Cuando llega su vida útil, que dura más o menos 120 días, un pigmento del ojo de la sangre se transforma en bilirrubina por un proceso químico, ¿verdad? Y esa bilirrubina debe ser eliminada. Tenemos dos tipos de bilirrubina, la bilirrubina directa y la indirecta, o la conjugada y no conjugada cuando le dan su resultado laboratorio. Y primeramente se forma que es la bilirrubina indirecta o no conjugada en la sangre. Y eso debe eliminar. ¿Cómo se elimina? El hígado lo agarra, esta bilirrubina lo transforma a directa, ¿sí? Y ahí de esa manera eliminamos las heces, ¿verdad? Principalmente, por eso tiene el color, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Síndrome de Gilbert, este pasaje de la versión de bilirrubina indirecta a directa es más lento. No es que no funciona, es más lento, es como lo que está, cuesta más trabajo, pero eso no tiene repercusión en la salud, Ok. no aumenta la causa. Entonces el tratamiento no se hace perfecto, pero sí, siempre digo, hay que descartar igual que en verdad sea un síndrome de Gilbert, porque siempre están los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Interesante. Eso es algo que no sabía exactamente cuál era el síndrome de Gilbert y es bastante interesante. Pregunta también, dice, bueno, es que también, recomendaciones de colitis o síndrome de colon irritable, SSI, que también, ahí por favor, adelante, por favor. Sí, el síndrome de intestino irritable, ¿verdad? El término actual, tenemos que saber que yo digo es un trastorno. Nunca quiero hablar de enfermedad cuando hablamos de síndrome. Es un conjunto de varias cosas. ¿Sí? Es unos síntomas que uno presenta debido a varias cosas. Sí. Cuestión de la alimentación, de los hábitos, relaciones personales, la parte psicológica. Y es la manera en la cual el cuerpo, la parte intestinal, se manifiesta, ¿verdad? Principalmente con cambios en la evacuación. Puede ser predominio de diarrea, predominio de estreñimiento o alternado. Generan siempre una incomodidad abdominal, principalmente después de las comidas, mucha hinchazón abdominal y tiene sus periodos de crisis y etapas de normalidad, por así decirlo, ¿verdad? Las recomendaciones, sí creo que habló de la parte de alimentación, pero acá también hay que enfocar importante, la restricción alimentaria tampoco es el camino, sí es parte del abordaje inicial para poder saber qué pudo haber sido lo que precipite, pero de vuelta vamos acá a la cuestión, no siempre tiene que ver con que un alimento le esté produciendo un intestino irritable, tiene que ver también cómo la persona tiene la sensibilidad visceral, suele decir, ¿sí? Entonces, yo creo que el abordaje inicial es descartar causas importantes, gastritis, enfermedad inflamatoria intestinal, descartar enfermedad celíaca,
intolerancia a la lactosa, parasitosis. Nosotros en Latinoamérica tenemos muchos parásitos también. Y de acuerdo a eso viendo, otra cosa importante, explicar al paciente por qué se producen los síntomas, ¿verdad? Claro, Entonces, claro, porque vos sabés que a veces le digo a los pacientes explicando los síntomas ya, se van al consultorio sin medicación, estoy más tranquilo, ahora ya entiendo bien, Sí, muchísimo. porque si lo mantienes en un misticismo y nada más tienes esto, ya, pues no. Y cuestiones como síndromes relacionados con cuestiones gastrointestinales, como bien dices, puede ser por un montón de factores y es por eso que es muy importante ir con un buen gastroenterólogo para que él pueda hacer el diagnóstico adecuado. Y no, ay, es que yo creo, a lo mejor la persona cree que tiene cierta cosa o escuchó en un reel que si sientes esto y esto y esto, tienes esto, y no necesariamente. Por eso hay que acudir con un Claro, profesional. y te Porque, dicen de dejar el gluten, dejar la lactosa, y no ¿verdad? necesariamente en el caso de esa persona no era así. Puede ser que la persona es muy nerviosa, puede ser que la persona, porque también las cuestiones psicológicas afectan cómo te sientes para cuestiones del destino. En un caso personal, yo siempre vivía con náuseas y no entendía por qué. Cuando entendí o mi gastroenterólogo dijo, pudiera ser una cuestión psicológica y fui y me dijeron que puede ser ansiedad. En el momento que detecté que es ansiedad, se fueron las náuseas. Y antes Así, era, no sé, es que yo voy a comer esto y voy a escribir en la noche, yo sentía náuseas y la sentía, una reacción psicosomática. claro, Entonces, siente, es algo real, eso también hay que saber. y ese es uno de muchos factores. Hay otras personas que sí pudiera ser cuestiones más específicas. Pero por eso mismo hay que acudir con un profesional de la salud, sobre todo un excelente profesional de la salud como usted, para Muchas realizar ese gracias. tipo de cosas. Creo que no me quiero que me pase lo que se nos corta porque no te avisa cuando ya se va a Ah, terminar, ok. pero ya vamos cerca de las 8 y empezamos a las 7:30, entonces los en vivos Ok. creo que duran una hora. Entonces, pues te quería agradecer. Apenas empezamos a abordar algunos temas gastrointestinales, Sí, sería ideal que pues tuviéramos otra, vaya, si gustas tener otro en vivo próximamente, sí, sí, para claro, a mí me discutir más encanta, cosas. me encanta hablar y estoy un poco como cansado por lo que veo. Entonces, digo, para no ponerme triste o enojado, me río, ¿verdad? Me río de tu contenido, es como dice, mejor reír que Claro, llorar, ¿verdad? claro, claro. Y es algo que es inaceptable de repente y yo veo mucho en la consulta esto también, ¿verdad? Igual, Eh, sí, sí. 40% de los pacientes que yo recibo en mi consulta tienen trastorno de ansiedad, ¿sí? Es, es, Eh, es algo eh, muy prevalente, es algo sí, donde la gente vive sí, horrorizada y con terror sí, de no saber qué comer o no por toda la información que reciben. Entonces, es así, la labor que estás es haciendo así. tú, excelente. El doctor Elías Morán, Muchas gracias. gastroenterólogo y patólogo, sigan su cuenta, excelente información, sabe interpretar con la información científica y para que lo sigan y espero nos veamos próximamente para hablar más a fondo de temas específicamente del sistema digestivo. Sí, eso nos faltó, ¿verdad? Y te agradezco mucho por la información, yo también admiro mucho tu contenido, la verdad es espectacular. Gracias. Y bueno, le digo a la gente que está viendo este video, no se automediquen, no hagan dietas, autodieta por lo que están por ahí, consulten primeramente con un profesional y luego a partir de ahí saquen conclusiones. Si entran confianza con el profesional le gusta, ok, bueno, ahí van siendo, pero no hagan nada por su cabeza sin tener una consulta médica profesional, por favor, ¿sí? Claro, sobre todo en estas cuestiones que estamos hablando es importantísimo. Bueno, Doc, Genial. un gusto tenerte aquí en la cuenta. Espero nos vamos a encontrar en un en vivo. Y muchas gracias a todos los que estuvieron. Quedaron varias preguntas. Espero poder después tener un en vivo para pues, abordar más temas próximamente. Sí, claro que sí, quedó la parte de yo entonces, y con mucho gusto, gracias a todos por los que están viendo esto y que tengan un buen fin de semana. Listo, Doc. Igualmente. Dale, dale, chao, chao. Hasta luego. Dale, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.